Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo andan? Aguardamos unos minutitos que es temprano. Faltan 2 minutos. Lo triste que yo estaba, boludo. Sí, pero... Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Enrique? Muy bien. Como temas que queríamos ver hoy, queríamos ver el tema de corredores, que creo que no lo habíamos visto puntualmente, ¿no?
Así que Matías nos va a dar unos minutos de un tema que ha estudiado en profundidad. Hágale preguntas difíciles porque debe estar nervioso. No. Pregúntenle el corredor en Roma, que hay un importantísimo antecedente. No, mentira, no hay. Y después quería, no sé, la segunda parte, o cuando termine Matías, si me quieren preguntar algún tema en particular, algún contrato que les quede duda, o el miércoles podemos quedar para ver algún contrato en particular, como a modo de repaso. Bueno, los dejo con Matías unos minutos, unos 20 minutos más o menos, y luego conversamos un rato. Adelante, Matías. Bueno, como bien dijo el escribano, voy a hablar un poco sobre corretaje. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Sí, se perfecto. escucha. Sí, perfecto. Ah, bien. Si me escuchan medio bajito es porque estoy con COVID, así que estoy ahí más o menos. Bueno, el contrato de corretaje lo podemos encontrar regulado en el Código Civil y Comercial del artículo 1345 a 1355, en la Ley Provincial 10.973 y en la Ley Nacional 20.266. Estas dos últimas son del ejercicio profesional de los martilleros. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar principalmente en lo que dice el Código Civil y Comercial, más allá de alguna que otra mención que se pueda hacer. Bueno, el contrato de corretaje junto con el contrato de transporte y de compraventa son de los contratos más antiguos que existen, quizá de carácter comercial. Existe desde la antigüedad, empezó con forma de contrato de transporte. Existía un transportista que conducía los animales. En la antigüedad lo único que había para comerciar, además de materia prima, eran animales. Y bueno, se dice que el transportista no era más que un intermediario entre quien enviaba la mercadería y quien la recibía. Justamente esta característica de ser un intermediario es la principal del corredor. Según el artículo 1345, hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Acá podemos distinguir entonces que existe corretaje cuando una persona se obliga a mediar en una negociación o en varias. Esta persona es el corredor y se obliga ante el comitente. El comitente es quien le encarga al corredor que intervenga en esta negociación. Entonces, podemos distinguir que el contrato de corretaje está compuesto por dos partes: el corredor y el comitente. Un ejemplo, como para empezar entendiendo bien de qué se trata el corretaje, se da cuando, por ejemplo, una persona tiene, supongamos, un departamento y lo quiere vender. Entonces le encomienda a un corredor que consiga un cliente, que lo acerque a él y ellos van a celebrar el negocio. ¿Por qué dije corredor y no dije martillero? Rápidamente, porque no es lo mismo. El corredor siempre actúa por mandato, a diferencia del corretaje, que no hay dependencia ni representación. Hace venta en forma pública el martillero, a diferencia del corredor, y además se caracteriza porque el martillero siempre acepta la mejor oferta sin excepción. Entonces, el corredor, como bien dije, intermedia entre la oferta y la demanda de cosas, bienes y servicios. La función del corredor es hacer que las partes lleven a cabo el negocio. Su función no es perfeccionar el negocio, sino es hacer que las partes se acerquen, se aproximen y que ellas lo concluyan. Entonces, su función simplemente es la de intermediar entre las partes. Las características fundamentales del contrato de corretaje son que es típico, porque está tipificado en varias leyes,
porque es formal, porque tiene sus formalidades para poderse llevar a cabo, porque es oneroso, es decir, siempre existe dinero de por medio, tanto por el corredor como para el comitente. Es un negocio. Es bilateral porque es entre partes y es consensual porque las partes se ponen de acuerdo para llevar a cabo este contrato. Las partes, el comitente se sienta con el corredor y le pide lo que está interesado y el corredor accede o no, obviamente siempre a cambio de una paga. El siguiente artículo es el 1346, que es un poco confuso, entonces lo voy a leer de la forma, no como lo dice el código, sino de la forma más sencilla posible, que dice: el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional sin protesta expresa hecha saber al corredor. Es más largo el artículo, pero es un poco confuso. Básicamente, esta norma, que se complementa con los artículos 32 y 33 de la Ley de Ejercicio Profesional de los Martilleros, la 20.266, básicamente determina que para que el contrato de corretaje concluya, el corredor tiene que estar habilitado para el ejercicio profesional y no tiene que haber protesta alguna sobre su ejercicio. ¿Cuándo un corredor está habilitado para ejercer profesionalmente el corretaje? ¿Cuándo? Tiene título universitario emitido por una universidad nacional o revalidado por una universidad nacional, no está inhabilitado de ninguna forma, es mayor de 18 años y está matriculado. Estos son los requisitos que lo habilitan a ejercer. Y no tiene que haber protesta. La protesta no la puede hacer el comitente, es decir, quien lo contrató, sino que lo tiene que hacer la otra parte, quien perfectamente puede contratar otro corredor. Ahora bien, entendido de qué se trata y cómo concluye, sigo con el 1347, que este artículo no me voy a detener tanto porque es muy claro. Solo lo voy a resumir un poco. Básicamente el 1347 enumera cuáles son las obligaciones o los deberes del corredor. El corredor debe asegurarse de la identidad de los intervinientes, de los negocios en los que media y su capacidad legal para contratar, proponer negocios con exactitud, precisión y claridad, comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que puedan influir en el negocio, mantener confidencialidad, asistir a la firma de los instrumentos conclusivos y la entrega de los objetos valores si es requerido, y guardar muestras de productos que se negocien con su intervención. Esas son las obligaciones que enumera el Código Civil y Comercial en el artículo 1347. A ver. El artículo 1348 nos habla de las prohibiciones que tiene el corredor. Dice que está prohibido al corredor adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada, tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. Bueno, este artículo se complementa con el artículo 19, inciso B, de la Ley 20.266 de Ejercicio Profesional de los Martilleros, en cuanto que prohíbe al martillero tener participación en el precio, comprar por cuenta de terceros los bienes encomendados, etc. ¿Qué significa? Adquirir los efectos cuya negociación significa que, por ejemplo, si al corredor le encomiendan vender un auto, él no puede llamar a su amigo, es decir, por interpósita persona o por un tercero, no puede llamar a un amigo y pedirle que lo compre por él, porque el corredor no puede tener interés personal en la negociación, sino que él siempre tiene que tratar de que las partes, o sea, el comitente y el otro interesado, logren concluir el negocio. Por lo tanto, el fin que tiene el artículo 1348 es justamente mantener la imparcialidad del corredor, que no
exista un interés de por medio de parte de él y que eso lo lleve a actuar, sino que siempre tiene que actuar con imparcialidad para que las partes se acerquen y celebren el negocio para el cual fue contratado. Ahora bien, el siguiente artículo es el artículo 1349, que habla de lo que puede hacer el corredor. El inciso A no estaba en el Código Civil, fue agregado con el nuevo código, y dice que el corredor puede otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes de la negociación y recibir de una de las partes el encargo de representarla en la ejecución del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, seguramente muchos ya sepan, pero por las dudas hago una pequeña definición. Una garantía es un instrumento jurídico para asegurar el cumplimiento de una obligación, como son la fianza, la hipoteca y la prenda. Por ejemplo, yo vendo una casa en cuotas y para asegurarme de que me van a pagar, la sujeto a una hipoteca. Entonces a mí la hipoteca me garantiza que si el comprador no me paga todas las cuotas hasta la última, yo puedo ejecutarla y recuperar la casa. Entonces no es que me quedo sin casa y sin plata, sino que tengo esa garantía. En este caso, el artículo 1349 dice que el corredor puede otorgar garantía por obligaciones de ambas partes, es decir, por el comitente o por el otro. Puede él mismo intervenir y ofrecer una garantía para que justamente se cumpla el negocio. Y el segundo inciso dice que puede recibir de una de las partes el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Ahora bien, esto puede sonar contradictorio respecto de la definición, que justamente la definición del corretaje es que no hay relación de dependencia o representación. Y acá justamente lo que dice es que se puede representar. Esto es porque ya se supone que para la tarea del corredor es acercar a las partes. Entonces, cuando se produce la ejecución del negocio, supongamos la firma de la escritura, ya la tarea del corredor ya fue cumplida, porque él ya acercó a las partes a que ellas celebren el negocio. Entonces, ya en esta instancia, él ya cumplió con su tarea, entonces sí puede recibir el encargo de representar a una de las partes, porque su tarea como corredor ya fue concluida. Ahora, si el corredor cumplió su labor eficazmente, los artículos 1350 y 1351 nos dan las pautas para que nos definen cómo va a ser su paga. La paga la vamos a leer como comisión, y bueno, están los artículos 1350 y 1351. El artículo 1350 dice: el corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene derecho a la del uso en el lugar de celebración del contrato o, en su defecto, en el lugar donde realiza su cometido. A falta de ellas, la fija el juez. Bueno, para que el corredor tenga derecho a cobrar la comisión, el negocio tiene que haberse celebrado como resultado de su intervención, es decir, que su intervención tiene que haber sido eficaz. Entonces, acá vamos a hablar de dos supuestos para que se legitime al corredor a cobrar la comisión. Un presupuesto, o varios en realidad, presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos. Los presupuestos objetivos son los que están en el artículo 1346, o a los que se hace referencia porque no los define con exactitud, que son ser un profesional habilitado, es decir, ser mayor de 18 años, estar matriculado, tener título universitario habilitante y no estar inhabilitado. Y los presupuestos subjetivos, recordemos que el corredor tenga derecho al cobro de comisión, son haber sido requerida su intervención, que no exista oposición
de las partes y que su gestión haya sido eficaz, es decir, que haya logrado que las partes se acerquen. Y bueno, la última parte de ese artículo que dice si no hay estipulación significa que si en el contrato que firma el comitente con el corredor no se fija una comisión, lo cual es raro porque, o sea, en todo contrato oneroso, una de los primeros aspectos que se definen es cuánto va a ser. Sí. Elena le habla. Presupuesto subjetivo, ¿qué artículo? Porque justo no escuché. No, no están en un artículo eso, son más bien doctrinarios, por así decirlo, no están en un artículo particular. ¿Se escucharon bien igual? Repetir? Sí, tenemos, lo repito los dos. Para que el corredor tenga derecho a la comisión tienen que darse presupuestos objetivos y subjetivos. Los objetivos es que sea un profesional habilitado, es decir, que sea mayor de 18 años, que no esté inhabilitado, que esté matriculado y que tenga título universitario. Y los presupuestos subjetivos es que su intervención haya sido requerida, que no exista oposición de las partes contratantes y que su gestión haya sido eficaz. Y el siguiente artículo que se relaciona con el tema de la forma de cobro de la comisión, que es el dinero que recibe el corredor por su intervención, es el 1351, que habla de intervención de uno o de varios corredores que puede pasar. Si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario. O sea, todos le deben comisión, salvo que las propias partes digan, el vendedor le paga la comisión, que eso se puede establecer. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. Solidaridad es cuando todos le deben pagar la comisión al corredor, es decir, que el corredor le puede cobrar la totalidad de su comisión a cualquiera que elija y después entre ellos tienen que resolver. No hay solidaridad entre todos para pagarle. Y si interviene más de un corredor, es decir, si interviene un corredor por cada parte, por ejemplo, un corredor interviene por el vendedor y otro por el comprador, cada uno, o sea, cada corredor solo tiene derecho a cobrarle respecto de su comitente. O sea, el corredor contratado por el vendedor le puede cobrar solo a él y el que le contrató el comprador solo le puede cobrar su comisión a él, según el artículo 1351. Ahora bien, los dos siguientes artículos son un poco confusos y habla el artículo 1352 de supuestos específicos de pagar comisión. Es decir, la comisión, primero lo voy a leer y después lo voy a explicar. La comisión se debe aunque el contrato esté sometido a condición resolutoria y esta no se cumpla, el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto, y C, el corredor no concluya el contrato. Ahora bien, vamos a ver, el inciso A dice que la comisión se debe aunque el contrato esté sometido a condición resolutoria y esta no se cumpla. ¿Qué quiere decir? La condición, por si no recuerdan, la condición resolutoria, esto ya es de derecho civil en parte general, determina que si se cumple, o sea, de cumplirse la condición resolutoria, el acto jurídico queda resuelto, cae, termina. Hasta que se cumpla esa condición, el acto jurídico es válido y se lo considera consumado con total validez. Por ejemplo, se compra un departamento por $100.000.
se pactan que se van a pagar 30.000 a la firma y 70.000 dentro de los siguientes 3 meses, ¿no? En caso de que eso se haya pactado como condición resolutoria, esto funcionaría de la siguiente manera. Desde la firma de la escritura, o sea, desde que se hace la venta, se pagan los 30.000 dólares y ya la venta se considera consumada. Y el departamento pasa a ser del comprador, pasa a manos de él. Ahora, la condición resolutoria es que él pague esos 70.000 dentro de los 3 meses. Si él no paga esos 70.000, la venta se resuelve, se cae el negocio y la propiedad vuelve a manos del vendedor. Esa es una condición resolutoria, que de cumplirse, se cae. Entonces, en este caso, el 1352 dice que la comisión se debe aunque esa condición resolutoria se cumpla. Aunque esa condición, perdón, no se cumpla. Lo cual es lógico, no sé por qué hace esa aclaración, porque de no cumplirse la condición resolutoria, obviamente que el acto es válido, entonces obviamente que por toda su actuación el corredor tiene que cobrar comisión. La comisión se debe también aunque el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. Esto quiere decir, la razón de ser de este inciso, de que se cobra igual la comisión, es para proteger al corredor en caso de que, por las particularidades del contrato, se caiga y él no tenga derecho a comisión. Esto lo cubre de que en caso de que por las vicisitudes del mismo no termine cumpliéndose, él cobre comisión igual. Y lo mismo, la misma protección otorga el inciso C, que la comisión se debe aunque el corredor no concluya el contrato. Se inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero, o lo concluye por sí en condiciones similares. Este inciso lo que busca es proteger al corredor del comitente de mala fe, que lo hace trabajar al corredor, acerca a las partes, hace todo, y al final contrata a otro corredor o termina celebrando por sí en condiciones similares a las que había conseguido el corredor. Ahora bien, el siguiente artículo, el 1353, nos habla de supuestos en los que la comisión no se debe. Es decir, la comisión no se debe si el contrato A. Está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple. B. Se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Ahora bien, el inciso habla de condición suspensiva. La comisión no se debe si el contrato está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple. La condición suspensiva, supongamos, vamos a mantener el mismo ejemplo de recién, el ejemplo del departamento. Primero se pagaban 30 y después 70. Solo que en el contrato se puso que el pago de los 70 está sujeto a condición suspensiva en vez de resolutoria. La condición suspensiva en este caso, al pagar los 30.000 y comprometerse a pagar los 70 después, la venta no tiene efecto ni se considera consumada hasta que no se paguen los 70.000 restantes. Es decir, que hasta que no se cumpla la condición de pagar los 70, la venta no se cumplió y la propiedad sigue siendo, el departamento sigue siendo propiedad del vendedor. Una vez pagados, una vez cumplida la condición suspensiva, ahí se considera consumado el negocio y cumplido el acto jurídico. Entonces, en este caso, dice que si está sometido a condición suspensiva y no se cumple, el corredor no tiene derecho al cobro de comisión. Así como tampoco por ilicitud del objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Es decir, el contrato se va a anular porque si vos haces un contrato con objeto ilícito, ese contrato no existe. Es nulo y de nulidad absoluta, no relativa, es absoluta, cae 100%. Lo mismo si hay incapacidad o falta de representación por cualquiera de las partes. Si uno va a vender en nombre de José Pérez, pero no tiene un poder,
no lo está representando, de modo que ese acto es nulo. O por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Recordemos que el 1347, que habla de las obligaciones del corredor, en el inciso C, dice que es obligación del corredor comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento. Así que, en estos casos, la comisión no se debe. Y, bueno, el último artículo es el artículo 1354, que habla de que el corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. Y bueno, esos serían todos los artículos pertinentes del corretaje. Si tienen alguna pregunta. Ahí con respecto al ejercicio del corretaje por parte de las personas jurídicas, ¿qué podemos decir? El ejercicio, y que el corretaje lo puede ejercer tanto personas físicas como personas jurídicas. Tuvimos ahora un antecedente interesante que está relacionado con el ejercicio de la profesión de martillero, que fue el caso de RIMAX, que bueno, entre otras cosas, no sé si lo habrán escuchado, RIMAX es una multinacional que ejerce la compra-venta de bienes raíces, o sea, vende inmuebles en todo el mundo. Y en Argentina el año pasado hubo un fallo que dictaminó que RIMAX no puede operar más en Argentina porque viola justamente la ley del ejercicio profesional del martillero, como es, no pueden un martillero operar bajo una marca, lo cual RIMAX hace, así como tampoco un martillero para el ejercicio de la profesión puede asociarse con personas que no sean martilleros con título habilitante y matriculados. Bueno, básicamente esos eran los ejes centrales de la sentencia, que determinó que ya no puede operar más, aunque bueno, tiempo después seguimos viendo algunas publicidades en internet o en la tele, entonces no sé hasta qué punto quedó firme esa sentencia o no. De momento, hasta donde sé, sigue trabajando, pero estaba prohibido. ¿A nivel nacional la prohibición? A nivel nacional, sí. Un fallo para un caso particular. Obviamente que no tiene efecto para todo el país. Yo tenía entendido, sí, que era a nivel nacional, que ya no podía operar más. No, fue un fallo para un caso particular de un juzgado que ordenaba a que en esa jurisdicción no se permita el ejercicio del corretaje y no se habiliten ese tipo de oficinas. Ahí sí está muy bien. Y RIMAX sí viola una serie de normas, como comentó Matías, el Código Civil y Comercial, en realidad viola las normas de ejercicio profesional, porque la ley 22.266, 22, ¿cómo es el número que siempre se me escapa, Mati? 22.266. 266. Esa es la nacional. Y la ley provincial, la 10.973, regulan el ejercicio profesional. Es decir, esa es la diferencia con el Código Civil y Comercial, que regula el contrato, como dijo Matías. El ejercicio profesional, por ejemplo, nosotros los escribanos, ustedes los abogados, nosotros los escribanos tenemos la ley 9020, que es el ejercicio profesional. Ustedes los abogados es la 6.973, ¿no? ¿Cuál es? No, perdonen, no sé. La norma de ejercicio profesional de la abogacía. La 10.268. Sí, disculpen, no lo sé.
que establece las pautas de actuación profesional y las funciones y deberes de los colegios profesionales y dispone la colegiación obligatoria, ¿no? Bueno, todo esto tiene una tradición en la provincia de Buenos Aires muy importante, la colegiación obligatoria del corretaje, y precisamente el funcionamiento, este artículo violenta un poco esas cuestiones. Para mí este artículo en esa parte es inconstitucional. Y ha habido precedentes en ese sentido. Es decir, yo creo que es una de las futuras cuestiones que hay que reformar, es esta parte que dice que el corretaje lo pueden ejercer las personas jurídicas. Es bastante poco feliz, como dicen. Los juristas cuando quieren criticar algo dicen poco feliz. ¿Eso es en provincia, profesor? Sí, en provincia y nación. Por eso, Matías, seguimos viendo propaganda de RIMAC, entonces. Claro, Sí. ahí estaba. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos ha sentado su oposición al ejercicio por parte de las franquicias, porque RIMAC es una franquicia, precisamente otro contrato que estamos viendo ahora. RIMAC vende las franquicias, comercializa las franquicias y las compran personas que generalmente son martilleros colegiados. Bueno, es una cuestión muy compleja. En realidad, el martillero colegiado no puede legalmente comprar una franquicia, estaría violando su ley profesional. Porque él no puede utilizar su matrícula como objeto de comercio. Su matrícula es una habilitación para el ejercicio profesional, no es un objeto de comercio o de la actividad de mercar con ella. El martillero únicamente puede negociar, asociarse o participar con su matrícula con fines económicos con otros martilleros colegiados, no con personas no colegiadas. Igual que el productor de seguros, que lo vamos a ver en la próxima parte de la materia, el productor de seguros no se puede asociar con personas que no tengan una matrícula de productor habilitado para la intermediación y autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y acá algunos martilleros y corredores públicos colegiados en el colegio profesional celebran un contrato de franquicia con estas entidades, violando su propia ley profesional y sometiendo a sus colegios profesionales en una situación muy incómoda. Bueno, la diferencia es muy distinto asociarse entre martilleros que puedan compartir una oficina, compartir gastos, empleados, pero cada uno ejercer el corretaje de forma independiente, autónoma, profesional y controlada por su ejercicio, por su colegio profesional, y no estar mercando, comercializando y aprovechando la obtención de su matrícula para obtener una franquicia. Viola ese principio, viola una cantidad de principios muy importantes. Bueno, ese punto que nos queremos detener es importante también. Yo veía recién, repasé un poquito los archivos, hay un video seguro de la doctora Navarro sobre corretaje. Yo creo que tengo uno, ¿no? Matías también, que lo hice en plena cuarentena, me parece. Sí, y hay en el canal de YouTube también del Centro de Estudiantes, está la clase del cuatrimestre pasado. Los videos están subidos, ¿no? Sí, sí, en el canal de YouTube y acá mismo hay. Que me explayo. ¿Sí? Una consulta. Una de tarjeta de crédito, fondos de comercio. Y yo pienso... Tarjeta no lo vamos a dar, lo vamos a dar en contratos bancarios. Si no, bueno, es uno de los contratos bancarios, bueno, pero no lo damos en particular, ¿no? Por ahí lo damos en la próxima parte de la materia. En el campus hay archivos y no sabía si entraban para este examen. No. ¿Y fondo de comercio? Fondo de comercio estaba mirando recién y factoring, son dos contratitos. Factoring lo vi.
Factory no vieron. Bueno, fondo de comercio, hay material subido. Sí, Yo escribí shopping. algo y shopping centers. Yo le diría que lo vean el material que hay subido y que lo repasemos el miércoles. Porque es un poquito extenso la ley de transferencia de fondos. Veo muy pocos presentes, creo que están dando otra materia. Hola, dejémoslo para verlo el miércoles, si les parece, transferencia de fondo, que es la ley 11.867, y si les ocurre alguno, requieren repasar algún otro tema. Profe, consulta. ¿Ley Ah, de entidades financieras también? ¿Cómo, muchacha? ¿Ley de entidades financieras? Sí, toda la bolilla 6. Bien, bien, bien. Todo lo que dio la doctora Moyano. ¿Asististe a las clases? Sí, ella dio todos los contratos bancarios, pero Sí. la parte de la ley de entidades financieras no. Todo lo que dio la doctora va a ser objeto de examen. Bien, bien, perfecto. Toda la bolilla 6. Gracias. Así ¿Y que shopping entra a shopping center? no le doy mucha importancia. Sí, La porque verdad yo imprimí un archivo, pero mucho no entendí. no porque he dejado parte de mi vida en las tarjetas de crédito, los shopping, y les tengo bronca. No sé, no le veo un rango jurídico que amerite detenernos demasiado. Prefiero que la próxima clase, no sé, vean, hay tantos temas que hemos visto importantísimos, como este mismo corretaje, franquicia, agencia, concesión, cuenta corriente. Miren que tienen temas importantes como para desbrozar dudas o profundizarlo, que analizar el shopping center, que es una modalidad de comercialización, no tiene mucho, un canal de lo que es una diferencia entre un shopping, un mercado, un centro de compra, bueno, no sé, no le damos mucha importancia. Así que aprovechen estos medios, nos mandan algún requerimiento, a ver si podemos juntar un par de temas que quieran repasar, porque si no ya sería la última instancia. Bien, y fondo de comercio vamos haciendo la ley. Sí, lean y mirá, tienen los videitos, eso más práctico, como ustedes quieran. Ven los videos, lean la ley. Es una ley muy corta, aunque no simple, pero es una ley muy corta. Y siempre que me toca este tema, me recuerdo que fue el primer tema que di cuando empecé a dar clases. Lamentablemente hace 30 años. 30 años. Fue el primer tema que me invitaron a dar, el doctor Radresa, que era el titular en esa época, me invitó a participar de la cátedra y fue el primer tema que di, y la ley 11.867 que subsistió, ahí quedó incólume, como buena ley que es, quedó plausible que no la hayan derogado ni modificado. Así que bueno, es un lindo gusto siempre repasarla porque es un hermoso tema con aspectos siempre modernos, siempre vigentes. Son una ley centenaria, pero una ley siempre vigente. Hay temas fiscales, laborales, de responsabilidad, de insolvencia. Hay temas, es riquísimo. La ley de transferencia de fondo de comercio, el fondo de comercio, son temas de los que se puede abrevar permanentemente. Así que bueno, vamos a ver eso y algún otro tema que ustedes dispongan y quieran repasar, nos mandan un comentario, un pedido por los canales de comunicación, por el Facebook o por el campus y nos abocamos a otro tema que no sea fondo y les dedicamos unos minutos.
Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Matías. Gracias, Matías.